Para sorpresa de muchos y de un servidor, según palabras del brigadier Isaac, la Fuerza Aérea Argentina estaría preparando para mediados de enero enviar una comisión a la República de la India con la finalidad de evaluar al caza HAL Tejas. El objetivo de la misma sería evaluar en terreno la oferta acercada por representantes del gobierno indio y la empresa Hindustan sobre el HAL Tejas. Cabe recordar que hace muy poco volvió una comisión desde Dinamarca que fue a evaluar los F-16 y, por las propias palabras del brigadier Isaac, volvieron muy satisfechos. Ahora están esperando una oferta por la financiación. En relación al HAL, el mismo no ha tenido la exposición que ha recibido el JF-17 o el F-16. Sin embargo, en más de una ocasión se deslizó la existencia del interés local por el caza producido en la India. Uno de los aspectos de importancia que ha ido en su detrimento es la gran cantidad de componentes de origen británico con que cuenta el Tejas. Situación que podría replicarse con lo sucedido con el caza ligero Kai FA-50. Sin embargo, el presidente HAL expresó oportunamente que si la Argentina selecciona finalmente la oferta india por 12 aviones, la compañía podría reemplazar distintos componentes importantes. Entre estos componentes importantes se mencionan 50 grandes y pequeños, como la sonda de reabastecimiento, el cono de nariz y los asientos de eyección Martin Baker. Por último, y no menos importante, la cuestión de la financiación sería la clave para concretarse cualquier compra de aviones caza a futuro. Como dijo el propio presidente Fernández, no hay dinero para la compra de cazas, hay otras prioridades.